En la diapositiva número 3 vemos un esquema del microscopio óptico de campo claro, que es el que ustedes van a usar con más frecuencia durante los trabajos prácticos. Estos microscopios tienen dos sistemas, un sistema mecánico y un sistema óptico. El sistema mecánico está dado por una base, que es lo que está por debajo, donde está la lámpara, y un estativo. El óptico está formado por varios sistemas de lentes. Las lámparas de estos microscopios están en la base. Los rayos que salen de estas lámparas están coloreados de celeste. Y lo primero que hacen es atravesar unas lentes que se llaman las lentes condensadoras. Estas lentes condensadoras llegan hacia esa plataforma que se ve en el centro, que recibe el nombre de platina, donde está ubicada la muestra o el preparado que queremos observar. Por encima del preparado hay una serie de lentes que reciben el nombre de lentes objetivos, debido a que son las que están al lado del objeto o del preparado. Los rayos de luz siguen hasta un prisma que refleja y van a parar hacia otras lentes que son las lentes oculares, que tienen este nombre porque están ubicadas al lado de nuestros ojos. Las lentes objetivo tienen distintos aumentos, mientras que la lente ocular suelen tener entre 10 y 15 aumentos. Diapositiva número 4 nos muestra las unidades que vamos a utilizar para poder darnos cuenta de los tamaños aproximados de lo que estamos observando en el microscopio. Arriba de todo vemos que 1 metro equivale a 1000 o 10 al cubo milímetros, a 10 a la sexta micrones, 10 a la novena nanómetros, 10 a la décima angstrom y 10 a las 12 picómetros. 1 milímetro es igual a 1000 micrones. En la diapositiva número 5 vamos a ver qué es el límite de resolución. El límite de resolución, que se define con la letra D minúscula, es la distancia mínima que debe existir entre dos puntos de lo que estamos observando para que esos puntos se vean separados. El límite de resolución depende fundamentalmente de la luz utilizada, o sea, de la longitud de onda de la luz utilizada, y también de una característica que es de cada microscopio, que es la apertura numérica o AN. La luz visible tiene una longitud de onda de 500 nanómetros, mientras que, por ejemplo, la luz ultravioleta tiene una longitud de onda de 200 nanómetros. El límite de resolución del ojo humano es de 0,2 milímetros, o sea que nosotros podemos distinguir con nuestros ojos como separados solo una distancia de 0,2 milímetros. Mientras que el microscopio óptico de campo claro tiene una resolución 1000 veces menor, o sea de 0,2 micrones, mientras que el de luz ultravioleta tiene una resolución de 0,1 micrón. Cuando hablamos de microscopios electrónicos, el microscopio electrónico de barrido tiene una resolución de 2,5 nanómetros, mientras que el microscopio electrónico de transmisión tiene una resolución de 1 nanómetro. El microscopio más avanzado, con mayor resolución, que es el microscopio de fuerza atómica, tiene un límite de resolución de 50 picómetros. En la diapositiva número 6
vemos cómo se realiza el cálculo de la apertura numérica, que como ya les dije es una característica de cada microscopio. Es la medida de la capacidad de este microscopio de agrupar las refracciones de la luz producidas por los detalles de un objeto. La apertura numérica se calcula multiplicando nu, que es el índice de refracción del medio que separa el cubreobjetos de la lente objetiva. En condiciones normales, este medio es aire, en ese caso el índice de refracción será 1, pero si interponemos entre la lente objetivo y lo que estamos observando agua o aceite de inmersión, este índice de refracción se modifica y en el caso del agua es 1.3 y en el caso del aceite de inmersión es 1.5. Este índice de refracción se multiplica por el seno de alfa. En el esquema que ustedes ven abajo a la izquierda, ven que los rayos que atraviesan, están coloreados en celeste, los rayos que atraviesan el objeto entran a la lente objetiva formando un ángulo. La mitad de ese ángulo es lo que se denomina el ángulo alfa o ángulo de semiapertura. Y está limitado, es un ángulo limitado por los rayos más periféricos que tienen la capacidad de entrar a la lente objetivo. En la diapositiva número 7 vemos una foto de un preparado, en este caso es un preparado de páncreas, que está coloreado con lo que se denomina la técnica histológica de rutina, que está formada por un colorante ácido y un colorante básico, que son la hematoxilina y la eosina. El ácido es la eosina. Este tipo de coloración les permite distinguir fundamentalmente los núcleos que se colorean generalmente de color violeta con la hematoxilina, de los citoplasmas que se colorean de rojo o de un rosado muy intenso con la eosina. En la diapositiva número 8 vemos en la imagen de la izquierda un microscopio óptico de campo claro y en la imagen de la derecha un microscopio óptico de campo oscuro. La diferencia entre ambos, como pueden ver en la figura de la derecha, es que se interpone un disco opaco, de ahí el nombre de campo oscuro, entre la lámpara que ilumina y la lente condensadora. Este disco va a permitir que solamente los rayos periféricos de luz atraviesen la lente condensadora, atraviesen también la muestra y va a hacer que estos rayos periféricos muestren la superficie de estas partículas o de cristales o de determinadas bacterias sobre un campo oscuro. Este microscopio es útil para observar muestras que no han sido tratadas, o sea, que no han sido, en las que no se han realizado técnicas histológicas, tejidos vivos. Ha sido muy útil para estudiar el treponema pálido, que es el agente etiológico de la sífilis. También se utiliza para ver partículas de radioautografía o cristales en muestras de orina. En la diapositiva número 9 vemos una muestra que tiene una suspensión de cristales de uratos y de oxalatos. Estos cristales, como ustedes ven, refractan la luz, con lo cual se ve su superficie, se ve su perímetro proyectado sobre un campo oscuro, pero no aparece color porque no se ha utilizado ningún colorante. En la diapositiva número 10 vemos las características que tiene un microscopio de contraste de fase. Estos microscopios se utilizan fundamentalmente para la observación
de células y tejidos vivos que no están coloreados. Estos microscopios sufren un pequeño retardo de fase cuando pasan las ondas lumínicas por regiones de las células o de los tejidos que presentan distintas densidades. Esto crea diferencias de fase. La zona en que es más gruesa la muestra se va a ver como más oscura y la zona donde es menos densa la muestra se va a ver más clara. Fundamentalmente, la diferencia que tiene con un microscopio óptico común o de campo claro es que se utilizan unos anillos ópticos. Algunos están ubicados entre la lente, entre la luz que incide y la lente condensadora, mientras que otros están ubicados entre la imagen que nosotros observamos con nuestros ojos y la lente objetiva. El microscopio de interferencia es muy semejante al de contraste de fase, pero tiene la ventaja con respecto a este que también permite la cuantificación de la masa de los tejidos. En la figura que nosotros vemos en esta diapositiva, podemos diferenciar cómo una célula se va desplazando mediante movimiento ameboide, desde el minuto 0 hasta los 34 minutos. Y las diferencias de fase de la luz permiten ver el contraste de estas estructuras con respecto al lugar donde están. En la diapositiva número 12 vemos un microscopio de luz ultravioleta. Estos microscopios tienen unas lentes especiales que son de cuarzo y emiten luz ultravioleta. La longitud de onda o lambda de la luz ultravioleta es menor que la de la luz visible, por lo cual se puede lograr un mayor poder resolutivo y un menor límite de resolución en estos microscopios. La luz ultravioleta tiene la capacidad de ser absorbida por algunos tipos de moléculas, especialmente por los ácidos nucleicos. Dentro de los ácidos nucleicos, las que absorben la luz ultravioleta son las bases nitrogenadas, las purinas y las pirimidinas. Y también hay algunos aminoácidos que tienen la capacidad para absorber la luz ultravioleta. Lo que emiten estos microscopios se registra en una placa fotográfica, ya que la luz ultravioleta no la detecta el ojo humano y además puede dañar la vista del observador. En la diapositiva número 13 vemos una hebra enroscada de ADN que absorbió la luz ultravioleta. Así es como se observan estas moléculas específicas en este tipo de microscopios. En la diapositiva número 14 observamos otro tipo de microscopio que es el de luz polarizada. Este microscopio puede obtenerse interponiendo en un microscopio óptico de campo claro dos filtros. Uno de ellos es el filtro polarizador, que se ubica entre la luz que incide y la lente condensadora, y otro filtro es el analizador, que se ubica entre la lente objetivo y el observador. Hay determinadas sustancias que por su estructura cristalina tienen la capacidad de rotar la luz polarizada, produciendo un fenómeno que se denomina birrefringencia. También hay algunas moléculas biológicas que tienen la capacidad de producir birrefringencia. Esto lo encontramos, por ejemplo, en el músculo estriado. El músculo estriado permite que se observen cuando es
incidido por luz polarizada distintas bandas. Estas bandas son isotrópicas o bandas I o anisotrópicas o bandas A. Otra característica de este tipo de microscopios es que permite observar células y tejidos vivos. En la diapositiva número 15 observamos un preparado donde se ven fibras musculares esqueléticas y o cardíacas. En este caso son esqueléticas, debido a que sus núcleos se encuentran en la periferia. En estos tejidos nosotros podemos observar, cuando incide la luz polarizada, que hay zonas que presentan birrefringencia, que son las bandas oscuras. Estas bandas oscuras se denominan bandas A o anisotrópicas, y hay otras bandas que son claras, que se denominan bandas I o isotrópicas. En caso de las bandas claras, no hay birrefringencia. En la diapositiva número 16 vemos el fundamento del microscopio de fluorescencia. Hay algunas moléculas que fluorescen naturalmente, como por ejemplo la vitamina A o algunos neurotransmisores. Se dice que una molécula fluoresce cuando emite luz de una longitud de onda dentro del espectro visible al exponerse a una fuente de luz ultravioleta. Estos microscopios tienen una lámpara de mercurio, que es lo que vemos a la izquierda del esquema. Esta lámpara de mercurio emite luz ultravioleta. Esta luz ultravioleta atraviesa un tipo de filtro que se llama filtro de excitación, que emite un haz de luz monocromática. Esta luz monocromática, por medio de un espejo dicroico, atraviesa otro filtro que se llama el filtro de emisión, y la luz que atraviesa este otro filtro pasa por la lente objetivo. Hay lentes objetivos especiales en estos microscopios. Generalmente hay pocas sustancias que autofluorescen. Entonces, lo que se hace es, por ejemplo, unir a determinados anticuerpos o sondas de ADN o ARN con colorantes fluorescentes. Por ejemplo, la fluoresceína, que tiene una coloración verde, o la rodamina, que tiene una coloración roja. Cuando estas sustancias emiten la fluorescencia, esa fluorescencia es captada por el ojo a través de la lente ocular. En la diapositiva número 17 vemos un ejemplo de una célula que fue observada con un microscopio de fluorescencia. Lo que se hizo en este caso fue utilizar un anticuerpo anti la proteína actina marcado con fluoresceína. Al unirse este anticuerpo a las moléculas de actina que están en la célula, se ve cómo todas las moléculas delimitan el citoesqueleto y también la cantidad de actina que rodea al núcleo. En la diapositiva número 18 vemos un esquema y una foto de un microscopio confocal. El microscopio confocal es un tipo especial de microscopio de fluorescencia. También permite observar preparados histológicos en los cuales se hayan empleado anticuerpos o sondas marcadas con sustancias fluorescentes, con fluorocromo, pero la calidad de la imagen es superior porque el foco se realiza en un único plano focal y se elimina toda la información que está fuera de foco. En el esquema que ustedes ven a la derecha pueden observar que estos microscopios tienen dos tipos diferentes de lentes. La lente del fototubo, que es la que está a la derecha, y la lente objetivo, que es la que está por debajo. La fuente luminosa de estos microscopios es láser.
Estos microscopios permiten ver muestras biológicas en 3 dimensiones. Lo que hace el rayo láser, la fuente luminosa, como ven, está hacia la izquierda, es iluminar o escaneando, o recorriendo o escaneando la superficie del preparado, de manera que los fluorocromos excitados emiten su luz y esta luz pasa por un orificio que se llama el orificio confocal y es recogida por un detector electrónico o una cámara que está conectada a una computadora. El orificio confocal permite pasar la luz proveniente de un único plano focal e impide que pasen rayos de otros planos que hacen que la imagen aparezca desenfocada. Estos microscopios pueden buscar imágenes a partir de distintos niveles de una muestra, entonces hacen un escaneo general. Todas las imágenes recorridas, o sea, toda esa disección de la muestra es tomada por la computadora y por programas de reconstrucción tridimensional se obtiene la imagen. Como ustedes ven en la foto de la izquierda, el microscopio está adosado a una computadora. En la diapositiva número 19 ven las diferencias que existen entre un microscopio de fluorescencia común y un microscopio confocal. Las 3 imágenes de la izquierda se obtuvieron con un microscopio de fluorescencia, con lo cual se enfoca el objetivo en un solo plano a la vez, mientras que a la derecha el rayo láser barre todos los puntos del plano focal y entonces aparece muchísimo más nítida la imagen y en 3 dimensiones. En la diapositiva número 20 vemos el principio del microscopio electrónico de transmisión. Este tipo de microscopios no utiliza luz visible, sino que la luz o la lambda que incide es la de un haz de electrones. Recuerdan que la luz visible tenía una lambda de 500 nanómetros. Bueno, la lambda de un haz de electrones es de 0.005 nanómetros. O sea que nosotros con este microscopio obtenemos una resolución que es 1000 veces mayor que la obtenida con el microscopio óptico. El principio es el siguiente: se calienta un filamento de tungsteno, que se considera el cátodo, arriba de la figura, y se emite un haz de electrones que es captado por el ánodo. Hay una serie de lentes, lo mismo que ocurre en el microscopio óptico, pero estas lentes son bobinas electromagnéticas. La más cercana al ánodo es una lente condensadora que lo que hace es aumentar y focalizar el haz de electrones en un determinado punto. Ese haz de electrones atraviesa el espécimen, o sea, atraviesa nuestra muestra, y luego de atravesar esta muestra llega a la segunda lente, que sería la lente objetiva, que también es una bobina electromagnética. Esta lente objetivo emite este haz electrónico y llega a una tercera lente que es una lente proyectora. Y esta lente proyectora pasa la figura generalmente a la pantalla de una computadora o a un film fotográfico. Debido a que solamente hay colorantes que muestran el espécimen en distintos tonos de grises y en blanco y negro, nosotros no vamos a ver colores con el microscopio electrónico. En la diapositiva número 21 vemos una foto de un microscopio electrónico de transmisión. En la parte central es donde se encuentran el ánodo y el cátodo y toda la serie de lentes que son las bobinas electromagnéticas, y vemos a sus lados las distintas pantallas de las computadoras a las que llegan las imágenes.
En la diapositiva número 22 vemos dos fotos obtenidas con un microscopio electrónico de transmisión. La foto de la izquierda muestra el epitelio cilíndrico simple del intestino delgado, específicamente sus células absortivas. Con estos tipos de microscopios decimos que podemos observar la ultraestructura celular. ¿Qué significa esto? Significa que vemos no solamente núcleo y citoplasma, sino que podemos distinguir las organelas citoplasmáticas. A la derecha, por ejemplo, vemos una foto donde se ve una mitocondria en la que se distinguen perfectamente tanto la matriz como las crestas mitocondriales, y alrededor de esta mitocondria vemos cisternas del retículo endoplasmático rugoso y por arriba vesículas y lisosomas. O sea que obtenemos un grado de detalle del interior celular mucho mayor que lo que podemos obtener con un microscopio óptico de cualquier tipo. En la diapositiva número 23 observamos un microscopio electrónico de barrido. Si bien el principio con respecto al haz de electrones y las bobinas electromagnéticas y el tipo de lentes es semejante al microscopio óptico de transmisión, en este caso el haz de electrones no atraviesa la muestra, sino que barre, de ahí su nombre, la superficie de la muestra. O sea, los electrones no van a atravesar el objeto que estamos observando, y la ventaja de este barrido es que la imagen obtenida es tridimensional. En el caso del microscopio electrónico de transmisión, la imagen era bidimensional. Acá es tridimensional. Pero eso también hace que su resolución sea algo menor que en el caso del de transmisión. En la imagen de la izquierda vemos un microscopio electrónico de barrido y en la imagen de la derecha se ve el principio de la marcha de rayos en el caso de estos tipos de microscopios. En la diapositiva número 24 vemos dos fotos obtenidas con el microscopio electrónico de barrido. La foto de la izquierda es también del epitelio cilíndrico simple del intestino delgado, son células absortivas como las que habíamos observado con el microscopio electrónico de transmisión, pero acá pueden ver la superficie, o sea, vemos cómo estas células son tridimensionalmente, se ve perfectamente en la parte superior sus microvellosidades, la ubicación de los núcleos, pero no podemos ver el interior, o sea, la ultraestructura celular se observa solo con el de transmisión. A la derecha tenemos una bacteria que es alargada, una forma similar a la de una mitocondria, pero no se puede ver el interior, como ocurría en el caso del microscopio electrónico de transmisión. En la diapositiva número 25 vemos un microscopio de fuerza atómica, que es el dispositivo más nuevo que se ha desarrollado hasta el momento. Es un tipo de microscopio no óptico que tiene un detector. En la figura de arriba a la izquierda vemos el microscopio que está obviamente adosado a una computadora, y en la parte de arriba a la derecha vemos cuál es el principio de este microscopio. Este microscopio tiene una sonda puntiaguda que está graficada en el esquema de abajo a la derecha, y esta sonda puntiaguda está unida a una estructura que se llama el cantilever. Esta estructura es una especie de brazo que detecta a nivel atómico, por eso se dice que detecta la fuerza atómica de la superficie de un preparado. El hecho de que tenga este sistema hace que se pueda utilizar para estudiar tejidos vivos. Este cantilever tiene un rayo láser que llega hasta él, y este rayo láser llega hasta un diodo donde hay un fotodetector.
con lo cual, barriendo la superficie de esta muestra, puede llegar a estudiar a nivel de átomos y de moléculas. La diapositiva 26 nos muestra dos fotos de dos preparados observados con el microscopio de fuerza atómica. Nos da la pauta que realmente se pueden ver estructuras a nivel molecular. La foto de la izquierda es un tipo de enzimas, las ATP sintetasas, enzimas que sirven para la síntesis de ATP y que aparecen como unas estructuras aproximadamente cilíndricas. Mientras que a la derecha tenemos un preparado donde se ve una simple hebra de ADN con las proteínas asociadas que aparece distribuida en el preparado. La diapositiva número 27 muestra lo que se denomina la microscopía virtual. Este es un sistema digital que permite reemplazar la observación directa de un preparado histológico mediante un microscopio. Lo que se hace, si comenzamos a mirar la figura a la izquierda, arriba, es que se digitalizan muestras o preparados histológicos mediante un equipo que se denomina escáner de muestras. Este equipo, las muestras que escaneó son guardadas en computadoras y existen programas informáticos que permiten reproducir estas imágenes que fueron guardadas en este servidor. Lo que se necesita tener es un programa que se llama Programa Virtual dedicado a la microscopía. Estas imágenes pueden ser observadas tanto en una computadora remotamente como en una tablet o en un teléfono. Y lo que permite también realizar la microscopía virtual es lo que se denomina el análisis de imágenes. O sea, estas imágenes están unidas a un programa que permite realizar mediciones. Por ejemplo, si tuviéramos un preparado de riñón, los glomérulos, que son un componente del parénquima renal, pueden medirse. Se puede medir la cantidad de glomérulos que hay, el tamaño que tiene cada uno, etc. En la diapositiva número 29 vamos a empezar a estudiar cuál es el objetivo de la utilización de técnicas histológicas. Si bien las células y los tejidos pueden observarse en vivo, en general no pueden distinguirse distintas estructuras salvo que realicemos una técnica histológica. Hay muchas formas de observar células. Una de ellas es la observación directa de células y tejidos vivos, o sea, ustedes, por ejemplo, pueden observar un protozoario en una gota de agua estancada. También se realiza el análisis de células y tejidos muertos, para eso se realizan las técnicas histológicas, y también se realiza el estudio de los componentes subcelulares de las células. Ya para esto necesitamos técnicas mucho más sofisticadas y la utilización de microscopios como por ejemplo el microscopio electrónico que hemos visto anteriormente. Todas estas formas de observación nos llevan a comprender la histología, que es también denominada la microanatomía, de células, tejidos y órganos. Y fundamentalmente correlacionar la estructura de lo que estamos observando con la función de esa célula, tejido u órgano. En la diapositiva número 30 vemos algunos de los métodos de observación directa de células y tejidos vivos. Se puede trabajar sobre cultivos de tejidos en los cuales se aíslan células y se hacen crecer en lo que se denomina un cultivo.
por fuera de un organismo, y ellas crecen en un ambiente con los nutrientes y todos los elementos necesarios para su desarrollo. También se puede utilizar lo que se denominan tinciones vitales, que es cuando se introduce un colorante en un animal que está vivo. Por ejemplo, se puede inyectar en la arteria hepática de una rata una suspensión de carbón que es tomado por un tipo especial de células que están en el hígado, que son los macrófagos de Kupfer. Otro tipo de tinciones que podemos utilizar son las que se denominan supravitales. En este caso, las células o los tejidos están vivos, pero por fuera del animal. Por ejemplo, en lo que se denomina un baño de órgano, donde podemos tener un corazón y realizar esta tinción en este corazón que está vivo, que está latiendo, pero que está por fuera del animal. En la diapositiva número 31 vemos cómo se realiza el estudio de tejidos muertos, específicamente en este caso para microscopía óptica, para realizar lo que se denomina la técnica histológica de rutina. La técnica histológica comprende un paso que es la fijación, generalmente en formalina, la inclusión en parafina, que es un tipo de cera, y la coloración con hematoxilina y eosina. El primer paso de la técnica histológica es la fijación. Este proceso detiene los procesos celulares y mantiene la estructura. O sea, lo que hacen los fijadores es detener el metabolismo celular, impedir la degradación enzimática de las células, o sea, impedir la autodigestión, destruir microorganismos como por ejemplo bacterias. Este proceso hace que el tejido se mantenga con una estructura semejante a la que tenía cuando estaba vivo. En general, la fijación se realiza con formalina. La formalina es una solución acuosa de formol al 37%. Lo que se hace posteriormente es la deshidratación, o sea, el tejido se pasa por alcoholes de concentración creciente, o sea, que van desplazando el agua hasta llegar a una concentración de alcohol al 100%. Luego se realiza el proceso de aclaración, en la cual el preparado se sumerge en sileno o silol o tolueno, que desplaza el alcohol. ¿Por qué se pone sileno? Porque la parafina, que como ya les dije es un tipo especial de cera, es soluble en sileno. Esta parafina tiene un punto de fusión de 56 grados, con lo cual una vez que esta temperatura baja, se endurece y el preparado queda incluido en una estructura que recibe el nombre de taco. Este taco luego se corta con aparatos que pueden realizar cortes de muchísima precisión y muy finitos, de entre 5 y 15 micrones, que reciben el nombre de micrótomos. Cuando estos aparatos realizan el corte a temperaturas bajas, por ejemplo a 4 grados, reciben el nombre de crióstatos. En la diapositiva número 32 observamos cómo se realiza el corte por micrótomo. En el centro está el brazo del micrótomo, en el cual en la punta se pone el espécimen, la muestra, embebida en parafina. Lo que está por debajo es la cuchilla y dando vuelta una manija va avanzando este brazo y se van cortando trozos, secciones muy finas del preparado. Estas secciones de preparado se ubican luego en agua tibia, de manera que la parafina, que queda muy arrugada después de un corte tan finito, se estira y se pone sobre un portaobjetos de vidrio. En la diapositiva número 33
vemos cómo continúa la técnica histológica después de haber realizado los cortes por micrótomo para realizar el proceso de coloración de los preparados. Posteriormente, el corte que obtuvimos sufre el proceso de aclaración. La aclaración hace que el sileno, sumergimos estos cortes en sileno o silol, quita la parafina, que es soluble en este componente orgánico. Luego se realiza la hidratación. La hidratación se realiza con concentraciones decrecientes de etanol. Esto se hace porque los colorantes son soluciones acuosas. Entonces nosotros debemos reemplazar el solvente orgánico, o sea, el etanol, por agua. Entonces se comienza con sumergiendo en etanol 100, luego en etanol 96, posteriormente en etanol 70 y finalmente en agua. Posteriormente se realiza la coloración. Se utiliza generalmente un colorante básico y un colorante ácido. En la técnica de rutina, estos son hematoxilina y eosina. Posteriormente de la coloración, se realiza la deshidratación, ya que las moléculas de agua hacen que no se pueda observar en forma nítida el preparado al microscopio. Por lo tanto, debemos hacer lo contrario de lo que hicimos en el proceso anterior, o sea que tenemos que ir sumergiendo los preparados en concentraciones crecientes de etanol. Primero en agua, luego en alcohol 70%, posteriormente etanol 96% y finalmente etanol 100%. Luego de esto, una vez que está completamente deshidratado, se realiza lo que se denomina el montaje. Se pone una sustancia que es transparente, que tiene la capacidad de pegar el cubreobjetos, que es el bálsamo de Canadá, de manera que el preparado queda protegido y ya está en condiciones de ser observado con el microscopio. El fundamento de la acidofilia y la basofilia, que es uno de los tantos métodos histoquímicos que se pueden realizar para colorear un preparado, es la atracción electrostática entre cargas opuestas. Los colorantes ácidos o aniónicos forman enlaces electrostáticos con grupos tisulares de carga positiva. La definición de acidofilia y basofilia en histología fue muy anterior a que se sentaran las bases de la química moderna. Por lo tanto, un colorante ácido va a ser aquel que tenga cargas negativas y que va a tener la posibilidad de unirse a componentes celulares que tienen carga positiva. En cambio, los colorantes básicos o catiónicos tienen cargas positivas y se van a unir a grupos tisulares que tengan carga negativa. En la diapositiva número 35 vemos tres tipos de métodos que se utilizan para colorear el sistema nervioso. O sea, no todos los tejidos o todas las células tienen una coloración con hematoxilina e eosina como la preferida. En el caso del sistema nervioso hay tres tipos de coloraciones que son las que más se utilizan. Una es la técnica de Nissl, que es la que vemos a la izquierda en la foto superior, en la cual se utilizan colorantes básicos, como por ejemplo el violeta de Cresilo, que se une a los ácidos nucleicos. En este caso nosotros vamos a ver que van a estar coloreados los citoplasmas de las neuronas, donde fundamentalmente va a estar la tonalidad azulada o violácea en lo que se denomina la sustancia atigrada o sustancia de Nissl, que es el retículo endoplasmático rugoso de las neuronas, y también se van a observar notoriamente los nucleolos. El otro tipo de técnica que se utiliza mucho para sistema nervioso es la que corresponde a la foto del medio, a la izquierda, que es la técnica de Cajal. La técnica de Cajal es una impregnación argéntica
en la cual se sumerge el tejido en una sal de plata y luego con un compuesto como por ejemplo la hidroquinona, esa plata se reduce a plata cero, formando un precipitado sobre los neurofilamentos, que es un tipo de filamentos intermedios que existen en las neuronas. Por eso, con esta técnica, fundamentalmente vamos a colorear las prolongaciones. O sea, vamos a poder observar los axones y las dendritas, cosa que no ocurría con la técnica de Nissl. Y otro colorante que también se utiliza mucho es el de Kluber-Barrera, que combina un colorante básico con un colorante para mielina. Con el colorante básico, obviamente, vamos a colorear el citoplasma de las neuronas, también la sustancia tigrada, y con el colorante para mielina vamos a poder colorear las prolongaciones. En la diapositiva 36 vemos uno de los métodos histoquímicos, que es la metacromacia. Cuando un preparado toma el color del colorante que se le aplica, esto se denomina ortocromacia. Pero cuando un colorante interacciona con alguna sustancia que está en una célula o en un tejido y cambia su color, se denomina metacromacia. Los colorantes básicos, como por ejemplo el azul de toluidina, tienen la capacidad de polimerizarse y cambiar el color de origen. En la célula que vemos nosotros acá, en un preparado de mesenterio, hay una célula cebada o mastocito. Estas células contienen una sustancia polianiónica en sus gránulos, que es la heparina. Cuando los colorantes básicos en forma monomérica reaccionan con una sustancia polianiónica, o sea, con una gran cantidad de cargas negativas, y se polimeriza, cambia su color. En este caso, el colorante original era azul, fíjense en las células que están en el fondo, y la forma polimerizada es roja. En la diapositiva número 37 vemos los métodos histoquímicos basados en la reacción de Schiff para aldehídos. El reactivo de Schiff es una leucofucsina incolora que forma un producto estable de color rojo con los aldehídos. En la foto que vemos a la izquierda se utilizó lo que se denomina la técnica de Paz. La técnica de Paz sirve para determinar hidratos de carbono complejos. El ácido periódico tiene la capacidad de romper a nivel de carbonos cercanos y producir una alteración química que convierte los hidroxilos en aldehídos. Entonces, el reactivo de Schiff se une a estos aldehídos y produce el color fucsia que vemos en el citoplasma de estas células. El nombre de Paz viene por la sigla en inglés de ácido periódico reactivo de Schiff. A la derecha vemos otro tipo de determinación que se puede hacer con el reactivo de Schiff, que es la técnica de Feulgen. La técnica de Feulgen sirve para detectar ADN en el núcleo celular. No solamente detecta el ADN en los núcleos en interfase, sino que también permite observar los cromosomas. Fíjense ustedes en las figuras mitóticas que están en el medio de la figura de la derecha, coloreados también de color fucsia. Aquí lo que se hace es, se somete el tejido a una hidrólisis con ácido clorhídrico suave que libera los aldehídos, o sea, rompe a nivel de las desoxirribosas, formando aldehídos, y estos aldehídos reaccionan con el reactivo de Schiff. En la diapositiva número 38 vamos a hablar acerca de un método histoquímico para la determinación de lípidos. Con los lípidos no se puede utilizar la técnica histológica de rutina, ya que los solventes orgánicos que se utilizan para hacerla
disuelven los lípidos y aparecen las figuras que contenían lípidos vacías. Entonces, se utilizan unos métodos especiales en los cuales se utiliza una serie de colorantes que reciben el nombre de sudanes. Hay distintos tipos de distintos colores, por ejemplo el Sudan Black, que colorea en negro, o el Sudan Red, que colorea en rojo. La figura que vemos en la diapositiva está coloreada con Sudan Black. Aquí lo que se hace es una fijación con formalina. El corte se puede hacer por congelación, de manera que los lípidos se conserven de mayor forma. Y el fundamento de la reacción de Sudán no es químico, sino que es físico. Los sudanes son más solubles en los lípidos que en la solución en la cual están, por lo cual tienden a unirse a los lípidos. La inclusión también se hace en un medio acuoso. En la diapositiva número 39 vemos un método histoquímico para determinar enzimas. Estas técnicas permiten observar la localización de enzimas en distintas células y en distintos tejidos. Para eso se debe hacer un proceso de fijación que preserve no solamente la localización de la enzima, sino también su actividad. Generalmente se utilizan cortes por congelación. Para que estas técnicas funcionen, se requiere incubar el tejido con un sustrato, que también se llama reactivo de captura, de la enzima, para demostrar que puede originar un producto que tenga dos características, que pueda precipitar y que pueda dar un color visible. Los reactivos de captura pueden ser, por ejemplo, metales pesados, como pasa en las técnicas de la fosfatasa ácida, o pueden ser colorantes. Para demostrar, por ejemplo, la fosfatasa ácida en las células, se incuba el tejido con un sustrato como el glicerofosfato en presencia de plomo o de calcio y se forma en el tejido un precipitado de fosfato de plomo o de calcio que es incoloro. Se hace luego una segunda reacción en la cual el fosfato de plomo reacciona con otro producto que es el sulfuro de amonio, originando sulfuro de plomo, que es de color marrón oscuro. Por ejemplo, de esta manera se puede detectar la presencia de la fosfatasa ácida dentro de los lisosomas. En la diapositiva número 40 vemos ejemplos de métodos inmunohistoquímicos. El de arriba a la derecha es un caso de inmunohistoquímica para microscopía electrónica y el de abajo es un caso de inmunohistoquímica para microscopía óptica. Las técnicas inmunohistoquímicas permiten localizar en células y en tejidos componentes químicos mediante el uso de anticuerpos que son específicos. Se pueden localizar proteínas, hormonas, enzimas citosólicas, etc. En el gráfico de la izquierda vemos cómo es el sistema de detección de una enzima determinada. Por ejemplo, en este caso es la catalasa, que es el antígeno, que son las esferas de color verde oscuro. Esa catalasa está unida a un anticuerpo, los anticuerpos tienen forma de Y y este anticuerpo está a su vez unido a una sustancia que va a permitir su detección. En este caso son partículas de oro, en otros casos pueden ser enzimas y en otros casos pueden ser compuestos fluorescentes. Hay métodos inmunohistoquímicos directos e indirectos. En la diapositiva número 41 vemos cuál es el mecanismo de funcionamiento de la inmunofluorescencia directa y la indirecta.
En el caso de la izquierda tenemos una inmunofluorescencia directa. En este caso se ve una molécula de anticuerpo, que es esa estructura que tiene forma de Y. Esa estructura en forma de Y está compuesta por 4 cadenas polipeptídicas, 2 pesadas y 2 livianas. La zona de abajo, que es donde se une el antígeno, o sea, donde se une la proteína específica, que es la proteína de unión de ese anticuerpo, se llama la zona FAB, mientras que la zona de arriba se denomina zona FC. El fluorocromo, que es esa estructura verde con rayos amarillos alrededor, se une a la zona FC. O sea que nosotros podemos detectar una determinada sustancia, por ejemplo una proteína, podría ser la catalasa como en el ejemplo de la diapositiva anterior, y esa proteína une el anticuerpo marcado y se detecta la fluorescencia. En este caso, como habíamos dicho, es directa. En el caso de la derecha es indirecto, o sea, aquí tenemos un anticuerpo primario, que es el que está coloreado de turquesa, y un anticuerpo secundario, que es el que está coloreado de rojo. En este caso, el anticuerpo se une a lo que se denomina el antígeno. Ese anticuerpo que se une al antígeno es el anticuerpo primario, y hay un segundo anticuerpo que es un anticuerpo anti-inmunoglobulina, o sea, anticuerpo, que es el que tiene unido el fluorocromo. O sea que acá tenemos dos reacciones: la reacción antígeno-anticuerpo con el anticuerpo primario y la reacción del anticuerpo secundario marcado con el primer anticuerpo. La diapositiva número 42 nos muestra una técnica que es muy usada actualmente, que es la hibridación in situ. Este método sirve para localizar ARN mensajero o ADN mediante la hibridación, o sea, la interacción de una secuencia determinada de una sonda de nucleótidos con una secuencia complementaria. Generalmente el término hibridación describe la capacidad de moléculas de una sola cadena monocatenarias de ARN o de ADN para interactuar, hibridar con secuencias complementarias. Nosotros en el gráfico que está a la izquierda vemos cómo se prepara la sonda, o sea, tenemos una molécula, tenemos las dos cadenas de bases nitrogenadas interactuando de una cadena de ADN. Esta se desnaturaliza y al desnaturalizarse separa en dos cadenas monocatenarias. Estas cadenas monocatenarias tienen la capacidad de unirse con una determinada secuencia de nucleótidos que sea complementaria a ellas. Esta secuencia de nucleótidos es lo que se denomina la sonda. O sea, esta sonda se utiliza para hibridarse con otra que esté, por ejemplo, en un núcleo celular. Esto se utiliza mucho para el estudio de determinadas patologías genéticas y para estudiar también la expresión de genes. O sea, nosotros acá a la derecha vemos un gráfico donde se ven núcleos de distintas células, donde los puntos que están coloreados de rosa muestran cómo se unieron sondas unidas a colorantes fluorescentes con determinadas secuencias de nucleótidos. Por ejemplo, se puede detectar en un núcleo celular de líquido amniótico si tenemos 2 copias, que es lo que corresponde, o 3 copias del cromosoma 21. El cromosoma 21, cuando está expresado 3 veces, que es lo que se denomina una trisomía, produce el síndrome de Down. En la diapositiva número 43
vemos unas fotos de microscopía electrónica a la derecha que fueron obtenidas después de aplicar una técnica que se denomina radioautografía, que también puede utilizarse para microscopía óptica. Esta técnica sirve para, por ejemplo, detectar en qué zona se sintetiza determinado producto y también el proceso mediante el cual se produce la síntesis. Lo que se hace en este caso es se inyecta una molécula marcada con un isótopo radioactivo, por ejemplo, en el caso de que nosotros querramos detectar la presencia y el camino de síntesis de una proteína, tendríamos que marcar radioactivamente un aminoácido. Este aminoácido, este grupo de aminoácidos marcados se integran a la proteína, o sea, se integra a la macromolécula, y luego se realiza una cobertura de los cortes donde están estos átomos radioactivos con una emulsión fotográfica. Esto se deja durante días y hasta durante semanas y se obtienen unas imágenes debidas a que la emulsión fotográfica tiene una solución de plata y las emisiones de radioactividad hacen que se precipite la plata como plata metálica o plata cero, formando grupos que se colorean de negro. Fíjense ustedes cómo aparecen en las fotos que están hacia la derecha. Luego se revelan estas fotos y se puede tanto determinar dónde se sintetiza una sustancia como su camino de síntesis. Un ejemplo típico es, por ejemplo, la síntesis de colágeno. El colágeno es una proteína que se sintetiza dentro de la célula y es liberada hacia el exterior. Entonces, el isótopo radioactivo, la radioactividad, la vamos a encontrar primero a nivel de retículo endoplasmático rugoso, que es donde se van a ensamblar los aminoácidos para formar la proteína. Luego vamos a ver la marca en el aparato de Golgi, luego en vesículas emitidas por el aparato de Golgi y finalmente en el exterior. Eso nos demuestra que el colágeno es una proteína producida por los fibroblastos que es envuelta en vesículas en el aparato de Golgi y es una proteína de exportación, o sea que sale de la célula. En la diapositiva número 44 vemos cómo se realiza el procesamiento de muestras para microscopía electrónica, que si bien en algunas cosas es semejante a la microscopía óptica, presenta algunas diferencias fundamentales. Por ejemplo, las muestras se fijan con glutaraldehído y luego se realiza lo que se denomina una posfijación con tetróxido de osmio. El tetróxido de osmio es un fijador que tiene una gran afinidad por los lípidos y que otorga un contraste a las membranas biológicas que tienen un alto contenido lipídico. En este caso, también los tejidos se van a deshidratar, como ocurría para microscopía óptica, en concentraciones crecientes de etanol. Y luego se van a pasar en el método de la aclaración a otro solvente orgánico que en este caso, en vez del sileno, es el óxido de propileno. Luego se realiza la inclusión, en este caso no puede ser en parafina, por los finos que tienen que realizarse los cortes, que tienen que tener una gran dureza, sino que se realizan en resinas epoxi. Y luego estas tacos, estas muestras que en general son muy pequeñas, tienen 1 o 2 milímetros de diámetro, se cortan en un equipo especial que recibe el nombre de ultramicrótomo. En la diapositiva número 45 vemos cómo se realiza el corte de las muestras para microscopía electrónica. O sea, el equipo es un ultramicrótomo. En este caso, las cuchillas son de vidrio o de diamante y deben cortar secciones
realmente muy, muy finas, de más o menos 70 a 100 nanómetros de grosor. Estas secciones se recogen sobre una grilla de cobre y esta grilla de cobre, donde están las muestras, luego se cubre con una gota que tiene una solución de acetato de uranilo y de citrato de plomo, que van a servir para colorear de alguna manera o darle contraste a estos preparados que se encuentran allí, ya que los metales pesados como el uranilo y el plomo tienen la capacidad de depositarse en determinadas estructuras celulares.